Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Como ustedes saben, esta semana el país ha asistido consternado al testimonio de una ex asistenta del presidente Trump. Ella tenía una oficina en la Casa Blanca. Era asistenta del presidente y del jefe de gabinete, Mark Meadows. El testimonio que la señora Casey Hutchinson brindó ante el Congreso, ante la comisión investigadora del Congreso que está investigando los hechos infaustos ocurridos el 6 de enero del año pasado, cuando unos fanáticos seguidores del presidente Trump asaltaron el Capitolio. La señora Hutchinson ha afirmado ante esa comisión del Congreso que Trump se subió aquella tarde infausta precipitadamente a un vehículo presidencial y le exigió al chofer que lo llevase directamente al Capitolio porque él quería comandar el asalto de sus fanáticos al Parlamento. Sin embargo, hoy el expresidente Trump ha concedido una entrevista a un canal amigo, Newsmax, ante un periodista que solo le hacía, por supuesto, preguntas sumamente fáciles y afectuosas. Y en aquella entrevista el expresidente Trump ha desmentido las afirmaciones de su ex asistenta, la señora Hutchinson, y ha dicho que todo lo que ella ha dicho es mentira, es falso y una locura. The January 6th committee yesterday holding a special session with what they're calling apparently some new evidence. They had a junior staffer, Cassidy Hutchinson, 26 years old. She made some wild secondhand accusations about you. Crazy. What'd you make of that? I thought it was absolutely crazy. This committee is, a lot of people say, illegally formed. But when you look at what they're doing and when you look at what they're saying and what they're doing to the country, now the good news is a lot of people aren't watching. A lot of people aren't listening to it. But they're trying to do real harm. We went through Russia. We went through Ukraine. We went through the Mueller report, no collusion after 3 years, 2.5 years. And now we're going through this. It's a one-way sideshow. It's a horrible thing that they can do to the country where they take this kind of time. Bueno, la comisión investigadora del Congreso, desde luego, no es ilegal. Más bien está investigando unos hechos ilegales acontecidos o perpetrados el 6 de enero de 2021, cuando los matones, los vándalos de Trump asaltaron el Capitolio. La señora Hutchinson en aquel momento era asistenta de Trump, tenía una oficina en la Casa Blanca. Ella ha relatado lo que vio y lo que escuchó y lo que le contaron. Y ella, que no tendría por qué mentir, le ha dicho a la comisión investigadora del Congreso que Trump subió atropelladamente a un vehículo presidencial aquella tarde y le exigió al chofer que lo llevase al Capitolio. Pero el chofer no lo obedeció y por eso, ha dicho la señora Hutchinson, Trump quiso estrangularlo. Hoy el expresidente desmintió aquella afirmación y dijo que no es verdad que él se enzarzó en un forcejeo violento con su chofer. They don't talk about making America great anymore. All they do is investigate everybody. And it's a terrible, terrible thing. This lady yesterday, there's something wrong with her? Is there something wrong? She said, I jumped from a car and I started strangling. Think of this. I started strangling a Secret Service agent who I know very well. I grabbed the steering wheel of a car that said that I wanted guns at my rally. I didn't want guns. I have to speak too, and I don't want guns for anybody. O miente Trump o miente su ex asistente Hutchinson. Uno de los dos miente. Yo sospecho que miente Trump. Trump dice que la señora Hutchinson vive en el mundo de la fantasía y que es una trepadora social. De ser así, no debió darle una oficina en la Casa Blanca y no debió ficharla como asistente de su gobierno. Will, is there any truth to that? Of course not. Is that ridiculous? In fact, the Secret Service came out and said that this story is totally false. Yeah. The woman is living in fantasy land. She's a social climber, if you call that social. I think it's just a shame that this is happening to our country. And we don't have any Republicans up there to dispute it. We have one who quit.
Kinzinger, and we have another one who's down by 35 points Liz in Cheney. Wyoming. She's a total disaster. She's a train wreck. En esta entrevista, en la cual por supuesto el periodista cumple el penoso papel de alfombra persa, el expresidente Trump dice que es muy lamentable que tras vertir su testimonio ante la comisión investigadora, la ex asistenta Casey Hutchinson no fuera sometida a un interrogatorio cruzado. But think of it, nobody to cross-examine. Professor Dershowitz said you can't do where you have a hearing and there's no cross-examination. This would have been the easiest cross-examination anywhere. And they put her on, and they don't even confirm it with the Secret Service. The Secret Service people in the car said this didn't happen, but you don't even need that. Who would do that? I would grab a Secret Service person by the throat. I don't even know if it's possible. Certainly not in the Beast. It's but very hard. Even in one of the SUVs. Well, it's very hard for another reason. These guys lift 350 pounds. Right. Bueno, el expresidente entonces dice que su ex asistente, la señora Hutchinson, ha mentido de punta a cabo, se lo ha inventado todo. ¿Por qué haría tal cosa la señora? En cambio, es más concebible o verosímil que Trump esté mintiendo, porque por supuesto las afirmaciones de su ex asistenta, la señora Hutchinson, son altamente embarazosas o bochornosas para él, puesto que, según su ex asistenta, el presidente Trump entonces, a la sazón, sucumbía a penosos ataques de violencia, de furia, de cólera, y rompía la vajilla en el comedor de la Casa Blanca, arrojando los platos contra la pared, esto Trump no lo ha desmentido, y agredía a agentes del servicio secreto si ellos no le obedecían. Trump dice que cuando terminó su gobierno, el 20 de enero del año pasado, Hutchinson quería seguir trabajando con él en la Florida. And the other thing about this woman, she wanted to work for me after January 6th. She was a big Trump fan. She wanted to work for me in Florida. And we chose not to bring her down because I got very bad things. I hardly knew her. And I said, well, if she's no good, I got somebody called up, numerous people, that she's not good. I won't say why that she's not good, but plenty of reasons. Why? I'm not going to say that, but I'm going to say that she was not respected by the people in the White House. Dice entonces Trump que su ex asistenta, Hutchinson, es una mitómana, es una portentosa creadora de fábulas y ficciones y delirios y patrañas. Debería, pues, escribir novelas. So they thought she shouldn't go down. I was going down to Florida with a group of people, great group of people, patriots, and her name was thrown out there, and they said, stay away from her. They said bad things about her. And then I see her, and I hardly know who she is. And then I see this woman getting up, and she's making up stories like one after another. But the craziest of all was that I tried to commandeer, I think they used that word, I tried to commandeer a car with Secret Service agents telling them to take us down to the Capitol. It was totally false, and that a person can get away with it. Es cuestión de elegir a quién le quiere creer uno. En mi opinión está suficientemente demostrado que Trump no tiene respeto alguno por la verdad. Tiene una relación francamente promiscua con la verdad. Quiero decir, miente siempre que esto le resulte conveniente. Y en esta ocasión le resulta conveniente mentir, o sea, desmentir las afirmaciones de su ex asistenta y decir que ella está loca y que se lo inventa todo y que él no rompe platos y no quiso ir manu militari a comandar el asalto al Capitolio. Yo le creo, claro, a la ex asistenta. And then I watch the Times and the Washington Post, and I get reviews on MSDNC and CNN. They hardly even talk about the fact that she's been totally discredited. So it's a very sad thing that this is allowed to take place in our country, that somebody can just get there without cross-examination, with no Republicans on the committee, which I think was a mistake. I think we should have had Republicans on the committee. Jim Banks, Jim Jordan. I think they should do something. Is this going to go on forever? Is this going to just keep going on and on?
Lo que es verdaderamente triste es lo que ocurrió el 6 de enero del año pasado, cuando los matones, los fanáticos de Trump asaltaron el Capitolio, y eso ocurrió por culpa de Trump, que los convocó, que los instigó, que dio órdenes para que no les requisaran las armas y que luego los conminó a dirigirse al Capitolio. Ahora Trump dice que pacíficamente, pero no hay constancia de que Trump pusiera énfasis o hiciera hincapié en ese adverbio pacíficamente, ¿no? Hoy la congresista republicana Liz Cheney, que dirige la comisión investigadora del 6 de enero, que recogió el testimonio valiente de la señora Hutchinson, dijo que los republicanos tienen que elegir entre Trump y la Constitución, seguir a Trump o seguir a la Constitución. Fue muy aplaudida. At this moment, we are confronting a domestic threat that we have never faced before. And that is a former president who is attempting to unravel the foundations of our constitutional republic. And he is aided by Republican leaders and elected officials who've made themselves willing hostages to this dangerous and irrational man. The reality that we face today as Republicans, as we think about the choice in front of us, we have to choose, because Republicans cannot both be loyal to Donald Trump and loyal to the Constitution. At this moment, ojalá ella fuera la candidata presidencial republicana. Ojalá. Por fin, una republicana, una voz republicana honorable, valerosa, que no se hinca de rodillas ante Trump. La señora Cheney elogió el testimonio de la ex asistenta de Trump, Hutchinson. Dijo que había sido una patriota. America had the chance to meet one of these young women yesterday, Miss Cassidy Hutchinson. Her superiors, men many years older, a number of them are hiding behind executive privilege, anonymity, and intimidation. But her bravery and her patriotism yesterday were awesome to behold. Estoy de acuerdo con ella. Por último, la congresista republicana Cheney, que es inteligente, tiene a quién salir, ¿no? Es hija de Dick Cheney. Se dirige a las mujeres jóvenes de este país y les dice, fíjense, el mundo no estará tan mal porque está gobernado por muchos hombres. Little girls all across this great nation are seeing what it really means to love this country and what it really means to be a patriot. And I want to speak to every young girl watching tonight. The power is yours, and so is the responsibility. In our great nation, one individual can make all the difference, and each individual must try. There are no bystanders in a constitutional republic. And let me also say this to the little girls and to the young women who are watching tonight. These days, for the most part, men are running the world, and it is really not going that well. Tiene razón, si una mujer gobernase Rusia, Rusia no habría invadido Ucrania. Las mujeres son más sabias que los hombres a la hora de administrar el poder, comenzando en sus propias casas, en sus propias familias. El ex fiscal general de Trump, el regordete y simpático y brillante abogado Bill Barr, ha brindado también testimonio ante la comisión investigadora del 6 de enero y ha dicho que tuvo airadas discusiones con el entonces presidente Trump, puesto que él, Bill Barr, se negaba a dar por cierta la teoría conspirativa del fraude electoral y le decía abierta y directamente al entonces presidente Trump que no había una sola evidencia de que se hubiera cometido un fraude. No, just what I've been through. I had 3 discussions with the president that I can recall. One was on November 23rd, one was on December 1st, and one was on December 14th. And I've been through sort of the give and take of those discussions. And in that context, I made it clear I did not agree with the idea of saying the election was stolen and putting out this stuff, which I told the president was bullshit. And
I didn't want to be a part of it, and that's one of the reasons that went into me deciding to leave when I did. I observed, I think it was on December 1st, that how can you can't live in a world where the incumbent administration stays in power based on its view, unsupported by specific evidence, that there was fraud in the election. Este abogado merece mi respeto. No se arrodilló ante Trump, no le hizo la genuflexión, no fue el capo reverente, temeroso, pusilánime ante el jefe de la mafia. No, no hizo Bill Barr lo que tristemente hizo Rudy Giuliani. Bill Barr se negó a servir a un presidente mitómano, renunció con honor y demostró coraje moral. Por eso hoy la congresista Cheney, en la comisión investigadora del 6 de enero, recordaba estas declaraciones de Bill Barr respecto del fraude electoral. Barr miró todas las evidencias y llegó a la conclusión sólida, irrebatible, de que nadie le había robado un solo voto al entonces presidente Trump. President Trump's Attorney General Bill Barr also told Donald Trump his election claims were wrong. Repeatedly told the president in no uncertain terms that I did not see evidence of fraud, and that would have affected the outcome of the election. And frankly, a year and a half later, I haven't seen anything to change my mind on that. También la congresista Cheney recogió un fragmento del testimonio de Bill Barr en el cual Barr recuerda que Trump y sus patéticos escuderos legales, sus adulones de turno encabezados por el sudoroso Rudy Giuliani, afirmaban que la compañía de informática electoral Dominion se había prestado para orquestar, perpetrar un masivo fraude electoral, para robarle el triunfo a Trump y adjudicárselo tramposamente a Biden. Barr afirma que todo esto eran puras mentiras. Attorney General Barr also told President Trump that his allegations about Dominion voting machines were groundless. I saw absolutely zero basis for the allegations, but they were made in such a sensational way that they obviously were influencing a lot of people, members of the public, that there was this systemic corruption in the system and that their votes didn't count and that these machines controlled by somebody else were actually determining it, which was complete nonsense. And it was being laid out there. And I told them that it was crazy stuff and they were wasting their time on that. ¿Quién miente entonces? ¿Miente la ex asistenta Hutchinson? Yo no creo, no tendría por qué. ¿O miente una y otra vez Trump, que siendo presidente mentía respecto de su derrota electoral y ahora siendo expresidente continúa mintiendo para desacreditar a la señora Hutchinson? De nuevo, Trump ha demostrado que es el señor de las mentiras. Hoy se ha juramentado la nueva jueza liberal progresista de la Corte Suprema, la señora Brown Jackson. Seguirán siendo de momento apenas 3 de 9 los jueces liberales. Here today to administer the oaths of office to Judge Ketanji Brown Jackson to become an Associate Justice of the Supreme Court of the United States. But before we do so, I would like to recognize Dr. Patrick Jackson, who is here, her husband, and her daughters Talia and Layla. Are you prepared to take... As an Associate Justice of the Supreme Court of the United States. Under the Constitution. Under the Constitution. And laws of the United States. And laws of the United States. So help me God. So help me God. Now, on behalf of all of the members of the court, I am pleased to welcome Justice Jackson to the court and to our common calling. Una pausa será breve. Al volver, el dictador ruso Putin está furioso con los líderes europeos que se burlaron de su exhibición tóxica y matonesca de masculinidad, mostrando muy a menudo el torso desnudo.
y además de Putin, una sorprendente y reveladora rueda de prensa que da en Madrid antes de volver a Washington, D.C., el peripatético viajero presidente Biden. Ya venimos. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, los líderes europeos han regresado a casa. Biden regresó a Washington después de reunirse primero en Múnich y después en Madrid. En Madrid, en el Museo del Prado, se dieron el placer de compartir una cena de gala. Menos mal que no estaba Trump, que una de esas se molesta y le arroja el ketchup a las meninas. Dicho eso, fue muy conmovedor que la Orquesta Sinfónica de Kiev acompañase la velada musicalmente. El jefe de la OTAN, que es un señor burócrata que se prepara para ir a una guerra a la que nunca irá, encantado de participar de estos conciliábulos, felicitó a Finlandia y a Suecia, es Suecia, no es Suiza, señor Biden, por integrarse a la Alianza Atlántica a toda velocidad, a toda prisa. To Finland and Sweden are sovereign nations, and they have the right to choose their own path and to join NATO. We have welcomed them into our alliance, and we are, of course, prepared for any eventuality. If this becomes a full-scale war between Russia and NATO, then we'll see suffering, damage, death, destruction at a scale which is much, much worse than what we see in Ukraine today. To make sure that there is no misunderstanding in the minds of any adversary, that if they do anything like what Russia has done to Georgia in 2008 or Ukraine now, that will trigger the full response from the whole alliance. And that's the main message. Pero ¿por qué reciben con los brazos abiertos y con alfombra roja y con tratamiento express a Finlandia y a Suecia y no recibieron en su día a Ucrania? El déspota ruso, el maléfico, el carnicero señor Putin, dice que él no tiene mayores problemas con que Finlandia y Suecia sean parte de la OTAN, pero que esto de Ucrania, eso sí, él no lo va a permitir nunca. Él decide quién entra al club y quién no entra. Y Ucrania, dice Putin, Ucrania no entra. Финляндия. У нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. У нас нет ни территориальных вопросов, ни споров. У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Ну, хочется им, пожалуйста. Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких угроз для них. Теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам. Это же очевидная вещь. Они что, этого не понимают? Все было у нас хорошо, но теперь будут какие-то напряжения, это очевидно, безусловно, так и без этого невозможно. Повторяю, если это будет создаваться нам... Este dictador, este matón, que es una criatura horrenda, porque es machista y misógino y antifeminista y homofóbico en grado sumo, dice que la sola idea de que los líderes europeos se quiten sus camisas y queden con los torsos desnudos le parece asquerosa, inmunda, repugnante. Esto porque a él le gusta tomarse fotos con el torso desnudo,
lo que dio lugar a que, reunidos en Múnich, algunos líderes europeos como Boris Johnson y Justin Trudeau bromearan al respecto. Bueno, Putin está horrorizado y piensa que Boris Johnson sin camisa y con el torso desnudo es una imagen que le resulta repugnante. Я не знаю, как они хотели раздеться, до пояса, либо ниже пояса, но думаю, что это было бы отвратительное зрелище. Украина – это не цель, и благо украинского народа – это не цель Объединенного Запада и НАТО, а это средство для защиты своих собственных интересов. Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит. Нет необходимости, у нас есть все возможности для того, чтобы определить. Qué cinismo helado el de este dictador reptil, ¿no? Que dice que no han atacado instalaciones civiles en Ucrania. Han destruido centenares de edificios residenciales, no digamos ya centros comerciales, pero su cinismo es helado. Y dice que a él la sola idea de que Boris Johnson esté con el torso desnudo le resulta repugnante, porque en Múnich Boris hacía calor, les dijo a sus colegas, nos quitamos la chaqueta, y Trudeau redobló la apuesta y dijo, y si nos quitamos también la camisa como hace Putin, por eso ahora Putin está escaldado. Y luego Putin, en tono de predicador religioso de hace 4 siglos, dice que un hombre, y para él un hombre tiene que ser machista, misógino, antifeminista, homofóbico, ¿cierto? Que persigue a las minorías sexuales, que discrimina a las mujeres, que ejerce la violencia patológicamente como un psicópata, que disfruta de matar animales. Esto es ser un hombre para Putin. Un hombre tiene, dice Putin, burlándose de los líderes europeos, ¿no? Tiene que ser muy deportista, practicar el ejercicio físico hasta la extenuación y no beber una gota de alcohol, dice Putin. Должно быть все гармонично развито, и душа, и тело. Но для того, чтобы все было так гармонично, нужно отказаться от злоупотребления алкоголем, от других вредных привычек, заняться физической культурой, спортом. Все коллеги, которых вы сказали, я их всех знаю лично. У нас не самый лучший период наших отношений, это понятно, но тем не менее они все люди, они лидеры, значит, есть характер, и если они захотят, они нужного успеха, безусловно, добьются. Vamos a ver, Hitler era vegetariano, no tomaba alcohol. Churchill era alcohólico, desayunaba whisky con huevos revueltos. Entonces, esto de que un gran líder no debe tomar alcohol, a la luz de la evidencia histórica, es francamente debatible. Yo no tomo alcohol, pero no porque sea moralmente virtuoso, sino porque al ser bipolar tomo unas pastillas que riñen con el alcohol. Sin embargo, el solo recuerdo luminoso de Churchill expande mi mente respecto del consumo de alcohol, ¿no? Bueno, Biden dio una última conferencia de prensa en Madrid, cosa rara en él porque él es muy temeroso de los periodistas. Estaba más o menos guionada la conferencia y, como era de suponer, tuvo 2 o 3 resbalones o patinazos retóricos. Estaba diciendo que bueno que Finlandia y que Suecia se integren a la NATO, a la OTAN, pero como era de suponer en Biden estaría cansado, qué sé yo, confundió Suecia con Suiza. And we've invited 2 new members to join NATO. It was a historic act, Finland and Sweden, 2 countries with a long tradition of neutrality and choosing to join NATO. Some of the American press will remember when I got a phone call from the leader of Finland saying, could he come and see me? And he came the next day and said, will you support my country joining NATO? We got on the telephone. He suggested we call the leader of Switzerland.
Switzerland. My goodness, I'm getting really anxious here about expanding NATO. Dijo Suiza, era Suecia. En fin, cualquiera se confunde. El problema es que Biden se confunde cada 3 días y ya la gente le tiene paciencia y no se ensaña con él. Y después Biden, bueno, corrigió el entuerto, el malentendido y dijo, no, quería decir Suecia, no Suiza. Sweden. And what happened was, we got on the phone and she asked if she could come the next day to want to talk about joining NATO. Allies across the board are stepping up, increasing defense spending. A majority of them are on track for the first time to exceed our 2% of GDP commitment that they make. They agree to spend 2% of the GDP on defense. Biden dijo en esta rueda de prensa, antes de responder las preguntas, que eso lo veremos después, que él le había dicho en una reunión privada a Putin, mucho cuidado, si tú invades a Ucrania, la Alianza Atlántica se va a poner de pie y se va a fortalecer contra ti. Before the war started, I told Putin that if he invaded Ukraine, NATO would not only get stronger, but would get more united. And he would see democracies in the world stand up and oppose his aggression and defend the rules-based order. And that's exactly what we're seeing today. This summit was about strengthening our alliance, meeting the challenges of our world as it is today, and the threats we're going to face in the future. Una pausa, será breve. Al volver, Biden responde algunas preguntas bastante hostiles de la prensa. La primera de ellas, oiga usted, señor Biden, el 85% de los estadounidenses consideran que el país va mal encaminado. ¿Algo tiene usted que decirles? Ya venimos. Antes de volver a Washington, todavía en Madrid, el presidente Biden se sometió al tormento, porque creo que él sufre, de una conferencia de prensa. Esta fue la primera pregunta, una pregunta cargada de inteligente veneno, diría yo. America is back was your motto at the first NATO summit last year, and you've come to this summit here and the one in Germany after the U.S. Supreme Court overturned constitutional protections for abortion, after the shootings in Buffalo and Texas, at a time of record inflation, and as new polling this week shows that 85% of the U.S. public thinks the country is going in the wrong direction. How do you explain this to those people who feel the country is going in the wrong direction, including some of the leaders you've been meeting with this week, who think that when you put all of this together, it amounts to an America that is going backward? Biden, como verán a continuación, se molestó bastante y dijo, ningún líder europeo me ha dicho que considera que Estados Unidos va para atrás. They do not think that. You haven't found one person, one world leader to say America's going backwards. America's better positioned to lead the world than we ever have been. We have the strongest economy in the world. Our inflation rates are lower than other nations in the world. The one thing that has been destabilizing is the outrageous behavior of the Supreme Court of the United States in overruling not only Roe v. Wade, but essentially challenging the right to privacy. Biden continuó afirmando que ningún líder europeo lo ha criticado y que todos le agradecen mucho su liderazgo moral. We've been a leader in the world in terms of personal rights and privacy rights, and it is a mistake, in my view, for the Supreme Court to do what it did. But I have not seen anyone come up to me do anything other than, nor have you heard them say anything other than, thank you for America's leadership. You've changed the dynamic of NATO and the G7. So I can understand why the American people are frustrated because of what the Supreme Court did. I can understand why the American people are frustrated because of inflation. But inflation is higher in almost every other country. Prices at the pump are higher in almost every other country. We're better positioned to deal with this than anyone, but we have a way to go. And the Supreme Court, we have to change that decision by codifying Roe v. Wade. Luego le preguntaron a Biden por su muy controvertido y criticado viaje pronto a Riad, Arabia Saudita,
donde se va a reunir con un príncipe maléfico, aún más malvado que Putin, el príncipe carnicero Mohammed bin Salman, que manda a matar graciosamente a sus enemigos, adversarios, detractores, periodistas opositores como Khashoggi en Estambul. Le preguntaron a Biden si él le va a pedir al príncipe bin Salman que aumente la producción de petróleo para que baje el precio del crudo y por consiguiente baje también el de la gasolina. To Saudi Arabia, which is coming up next month. As we just discussed, Americans are paying almost $5 a gallon nationally on average for gas. So do you expect to ask the Crown Prince or the King to increase oil production? And if so, how will you balance that with your desire to hold them accountable for their human rights abuses? Well, first of all, that's not the purpose of the trip. The purpose of the trip, first of all, I'm starting off on that trip in Israel. And the Israelis believe it's really important that I make the trip. Bueno, esa respuesta fue penosa, ¿no? Porque no resulta relevante a la pregunta que él comience el viaje en Israel. La pregunta atañe a ¿por qué va usted a Riad a reunirse con un señor que no respeta los derechos humanos como el príncipe bin Salman, cuando además usted antes había dicho que no se reuniría con él? ¿Por qué lo dignifica reuniéndose con él? Y le va a pedir que aumente el precio del petróleo. Y luego la respuesta de Biden siguió siendo débil, confusa y errática, porque decía, no me voy a reunir con ellos, pero me voy a reunir con el rey, con el príncipe, como parte de una comitiva. Entonces sí se va a reunir. What we're trying to do is the G7, it's the Gulf states plus 3. And so I'm sure that in Saudi Arabia, but it's not about Saudi Arabia. It's in Saudi Arabia. And so there's no commitment that is being made, or I'm not even sure. I guess I will see the king and the crown prince, but that's not the meeting I'm going to. They'll be part of a much larger meeting. Esa no es una respuesta aceptable. Dice, no estoy seguro, creo que los voy a ver. ¿Los va a ver por televisión? No. Los va a ver en persona. Les va a estrechar la mano. Va a conversar con ellos. Eso equivale a reunirse con ellos. Él dijo que no lo iba a hacer. Lo va a hacer. ¿Por qué lo va a hacer? Porque está desesperado por el precio alto de la gasolina en este país. Se entiende, pero no se aplaude. ¿Se entiende? Sí, no se aplaude. Y la respuesta tampoco se aplaude, porque él dice, bueno, yo voy a estar reunido con las monarquías del Golfo, ¿no? Con los países petroleros del Golfo. No solamente con el rey y el príncipe de Arabia Saudí, pero también con ellos. Bueno, entonces va a estar reunido con ellos, ¿no? If you were to see the Crown Prince or the King, would you ask them to increase oil production? No, I'm not going to ask. I'm going to ask, all the Gulf states are meeting. I've indicated to them that I thought they should be increasing oil production generically, not to the Saudis particularly. And I think I hope we see them in their own interest, concluding that makes sense to do. And, they have real concerns about what's going on in Iran and other places in terms of their security as well. En esto Biden demuestra que es terco y testarudo, ¿no? Sus mejores amigos le están diciendo no vayas a Riad. Macron le dijo, y los micrófonos lo grabaron, no te reúnas con bin Salman, no le pidas que aumente el petróleo, no te va a hacer caso, te va a desairar, te va a humillar, pero Biden es terco. Luego se molesta con otra pregunta, porque la que pregunta, una mujer así muy articulada y elocuente, habla de la decisión trágica, en mi opinión, de la Corte Suprema respecto de eliminar el derecho constitucional al aborto, al menos en el primer trimestre del embarazo. Y ella le sugiere a Biden, bastante atrevida ella, que él no es el mejor mensajero. Biden se enoja un poquito. Can you describe for us, sir, many Americans are grappling with this. What is your sense today about the integrity and the impartiality of the Supreme Court? Should Americans have confidence in the court as an institution? And your views on abortion have evolved in your public life. Are you the best messenger to carry this forward
when Democrats, many of them, many progressives, want you to do more? Yeah, I am. I'm the President of the United States of America. That makes me the best messenger. And I really think that it's a serious problem that the court has thrust upon the United States, not just in terms of the right to choose, but in terms of the right to who you can marry, a whole range of issues relating to privacy. Una pausa, será breve. Al volver, el expresidente uruguayo Pepe Mujica elogia al presidente electo colombiano Petro y el presidente argentino, el peronista Alberto Fernández, elogia al dictador venezolano Maduro. ¡Qué vergüenza! El legendario expresidente uruguayo, él es de izquierdas, pero de izquierdas honradas, austeras, frugales, esto se agradece, no es un ladronzuelo más. Pepe Mujica elogia al presidente electo colombiano Gustavo Petro. Me parece que tiene un largo transcurrir político. No es un outsider que arrancó hoy. Ha hecho un largo proceso que significó nada menos que la alcaldía de Bogotá. Y tiene años de senador y muchos años de militante. Pero no fue un buen alcalde de Bogotá, Petro, y como ha señalado el gran escritor Abad Faciolince, suele pelearse por déspota con sus más cercanos colaboradores, que lo acusan de autoritario. Pepe Mujica dice que Petro se parece más a la izquierda moderna del presidente chileno Boric que a la izquierda antigua, que es en parte la suya. Pienso que se inscribe dentro de lo que pueden ser nuevas versiones del mundo de la izquierda, con mayores similitudes al presidente de Chile que hacia nosotros, los viejos. Pertenecen a otra época, por suerte. Ojalá Petro en el poder se parezca al presidente chileno Boric y no a Maduro. Ojalá se parezca al finado Tabaré Vázquez y no a Maduro. Pepe Mujica reflexiona también sobre Colombia, un país complejo y fascinante. El grueso de la mano de obra es informal. Por otro, tiene una cantidad de recursos naturales gigantescos. Y ha gastado su porvenir en luchas intestinas y tiene abajo la alfombra de la droga, que ha sido una alternativa, una forma de vivir, con una economía subterránea que es difícil de cuantificar. Finalmente, Mujica dice que si Petro quiere tener éxito, tendrá que ser medio mago. Con todo ese tablero movedizo, Petro, de ahí que lo primero que recomendé, que lo ayude. Porque tendría que ser un mago para poder orquestar las dificultades que tiene por delante. Colombia tiene gigantescos recursos, pero lo que más precisa es paz. Colombia tiene hambre acumulada de paz. Si logra que ese país entre a caminar conviviendo, sin violencia, eso ya es un triunfo gigantesco. Y luego está el triste y patético presidente argentino Alberto Fernández, que cumple el penoso papel de adulón del dictador venezolano Maduro. Fernández dice que las cosas en Venezuela han mejorado muchísimo y que ya no se violan los derechos humanos en Venezuela.
El tema de derechos humanos no tiene ideología, ni tiene bandera, ni tiene nada de eso. Cuando yo sentí que en Venezuela los derechos humanos estaban en riesgo, pedí que en Naciones Unidas se investigue lo que estaba pasando en derechos humanos. Y gracias a Dios que votamos de ese modo, porque las cosas en Venezuela mejoraron muchísimo. Y esas denuncias ya no existen. Está mal informado, como casi siempre, el charlatán de Fernández, porque desde Ginebra la expresidenta chilena, Michelle Bachelet, lo corrige, lo desasna y revela que las groseras violaciones de derechos humanos en Venezuela persisten día a día y no han mejorado muchísimo. Excelencia, sigo preocupada por las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela. En mayo del 2021 y abril de este año, mi equipo documentó 166 restricciones indebidas del espacio democrático y cívico, incluida la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes. Reitero mi pedido en que todas las personas detenidas arbitrariamente sean puestas en libertad plena inmediatamente, en particular aquellas cuya detención ha sido considerada arbitraria por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria y aquellas que han cumplido su condena o se les ha concedido boletas de excarcelación. También reportó la señora Bachelet, tome nota, señor Fernández, las groseras violaciones a la libertad de prensa en Venezuela. En cuanto a la libertad de expresión, mi oficina documentó 34 casos de hostigamiento, censura y confiscación de equipos de medios de comunicación, así como casos de bloqueos de portales web de medios. Sigue preocupando el uso de la legislación antiterrorista y contra la delincuencia organizada, contra el trabajo de defensores de derechos humanos y trabajadores de los medios de comunicación, y estas prácticas deben cesar. Señor Alberto Fernández, su presidencia está hundida en la miseria moral. Ya regresamos. Hoy se anunció que este será el nuevo ministro de Hacienda de Colombia, el ministro de Hacienda de Petro. Parece una buena noticia. José Antonio Ocampo fue designado como ministro de Hacienda por el presidente electo Gustavo Petro. Ocampo es uno de los economistas colombianos más reconocidos tanto en el país como internacionalmente. Ha sido ministro de Hacienda en el gobierno de Ernesto Samper, de Agricultura en el gobierno de César Gaviria y director del Departamento Nacional de Planeación también en el gobierno de Samper. También fue codirector del Banco de la República, su más reciente participación en la administración pública. Para este cargo fue nombrado por Juan Manuel Santos y estuvo en este entre febrero de 2017 y diciembre de 2019. Muy buenas noches.